El gozo en el Señor, el tema de hoy. Y este tema no fue escrito en medio de lo que podría atentarnos, que es algo que nos pasa a nosotros, que es que por las circunstancias que estamos viviendo a veces nos comienzan a salir, ¿no? A explotar los temas, a brotar las ideas. No es que esté mal, por supuesto, hay que responder con Biblia a lo que pasa en el mundo. Pero qué bueno cuando el Señor se adelanta. Cuando este tema el Señor me lo puso en el corazón, todavía no se veía venir lo que se está viviendo, como se está viviendo. O sea, no terminaba de comprenderlo. El Señor puso este tema en mi corazón antes de experimentar o ser testigos de lo que ocurre en nuestro país. Lo escribí en medio de eso, sí, a partir de esta semana, pero ya el Señor había decidido. Y lo hice conforme a lo que Él me había mostrado. Así que si bien es cierto que decir una palabra conforme a algo que está ocurriendo es bueno, qué maravilloso es cuando el Señor se adelanta. Va a pasar esto, tú no lo sospechas, pero vas a decir esto. Y muchas veces lo que el Señor nos dice no parece lógico. ¿Cómo voy a hablar de gozo en medio de tristeza? ¿Cómo voy a hablar de estabilidad en medio de inestabilidad? ¿Cómo voy a hablar de Dios vencerá cuando Él siempre vence, cuando pareciera que más bien los problemas, los enemigos, los poderosos, los consorcios, los gobiernos nos quieren vencer a nosotros? Pues eso es lo grande del Señor. Se adelanta y hoy este tema es para que lo pongamos en práctica. El gozo en el Señor. Vamos entonces, por tal razón, a iniciar este tema conforme a lo que el Señor nos quiere decir. Y para eso, abriéndote Biblias de adelanto Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿De dónde sale este mandato de gozarse en el Señor del Señor? ¿Quién más que el Señor que nos dice, gócense? ¿Y cuánto nos tenemos que gozar? A veces. El mundo que nos dice, cuando te vaya bien, goza. Cuando te vaya mal, si es necesario llora, si es necesario sufre, si es necesario retrocede o aguántatela, trátame o búscate algo externo para gozarte. El Señor dice que independientemente de lo que vivamos, independientemente de lo que estamos, de lo que atravesamos ahora, de lo que tal vez nos ocurrió antes de empezar la reunión, estemos siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. O sea, un estado permanente. Por tanto, como la circunstancia, lo que pasa en el mundo nos llama a veces no tener gozo, sino más bien tristeza, este gozo tiene que estar por encima de lo natural. Y tiene beneficios, claro que sí, tiene beneficios. Es bueno para nosotros estar gozosos. Y vamos a volver a leer 1 Tesalonicenses 5. No nos vamos a ir de ahí. Habíamos leído el versículo 16, ¿verdad? Pero vamos a leer un poquito antes. Versículos 12 al 15 de 1 Tesalonicenses 5 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Esto estamos hablando de los beneficios. Miren, nosotros estamos en un mundo donde estamos conectados a otras personas. Ciertamente todo nos puede afligir, la tormenta, el problema, la catástrofe, el terremoto. Todas estas cosas nos pueden afligir. El clima extremo, el calor, el frío mortal. Pero como siempre he dicho, lamentablemente la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, las tristezas, tienen el nombre, el apellido y el rostro de alguien. Los vínculos con los demás nos generan más dolores que los animalitos de la cuadra, que la naturaleza y demás. Cuando yo estoy siempre gozoso, tengo una capacidad de responder no impulsado por mi tristeza o por mi rabia. Cuando nosotros estamos, por el contrario, muy enojados, muy frustrados, muy tristes, a veces somos injustos, a veces herimos, a veces golpeamos, a veces lastimamos a las personas
o no reconocemos lo bueno que hacen. Y a veces somos muy crueles con lo malo, con lo débil, con lo fallido de las personas. Aquí, cuando nosotros somos personas gozosas en el Señor, que no dependíamos de las circunstancias, porque gozados en el Señor es, gócense en Dios, porque Él es su proveedor, su Padre, su cuidador, su maestro. Y en la relación que tenemos con nuestro Dios, ya no soy una persona que depende de los demás y puedo ser justa con ellos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Recibo incluso con gozo a los que me corrigen y puedo con un corazón sano, limpio, no controlado por el agobio, por el problema, por la tristeza, seguir haciendo lo que nos sigue instruyendo aquí y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Una persona sin gozo no puede tener paz. Una persona sin gozo se le nota porque hay molestia, hay resentimiento, hay miedo, hay algo que se llama la paranoia. ¿Qué es la paranoia? Esa sensación de que por ahí viene el problema, por ahí viene el conflicto. Escucho un ruido, esto será algo contra mí, me miran de una manera. ¿Qué estarán pensando de mí, aunque me miren de forma amable? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Es por lo que me hacen o es por la intranquilidad que hay en mí? Pero saben, para nosotros tener paz, no solo tenemos que depender de nuestro Dios presente, sino que también tenemos que dejar que nuestro Dios presente borre el pasado, borre las huellas o más bien las heridas del pasado, los golpes, las sensaciones, los eventos que nos hicieron daño. Y el Señor va limpiando nuestra mente y nos va llenando de confianza. ¿Por qué nos pasaron muchas cosas? Porque no estábamos bien cuidados. Ahora estamos más que protegidos. Porque no sabíamos, ahora tenemos acceso a la instrucción de Dios. Porque nos sentíamos solos y por eso le abríamos la puerta a malas amistades. ¿Y qué hacían las malas amistades? Malas cosas. Y esas cosas a veces se van mezclando en nuestro presente. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces nuestro presente está repleto de pasado, pero también de una mala idea del futuro. Una vez alguien me explicó la Trinidad de una forma muy sencilla. No es que sea exactamente así, pero decía muy bien, ¿no? Decía, Dios Padre, Dios Padre toma nuestro pasado y lo echa al fondo del mar. El Espíritu Santo está en nuestro presente haciendo las cosas nuevas y Cristo elabora o hace las moradas para nuestro futuro y para nuestra eternidad. O sea, aunque ciertamente no es que seamos tan esquemáticos porque en el pasado está el Espíritu Santo, está Cristo también, en el presente y el futuro también. Pero ¿qué nos quería decir esto? Dios está en todo. La Trinidad está en todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y cuando sabemos que Dios quita nuestro pasado, nos quita esas vergüenzas, nos protege de esas cosas, tiene nuestro presente cuidado de nosotros, por eso por nada podemos estar afanosos, sino más bien, algo te afana, arrodíllate. Arrodíllate hasta que se te quite ese temor y hasta que incluso el Señor te dé sabiduría para encontrar la puerta de salida, para que le dé justo tamaño a todos los problemas, a todas las inquietudes. Y sabemos que el futuro está también, porque otra forma de decir, nuestro futuro también está en la mano de Dios. También esa es otra forma de decir, nuestro pasado quedó en Cristo. Con Cristo todas las cosas son hechas nuevas, el presente es con el Espíritu Santo y nuestro futuro está en la mano de Dios. Como quieran la Trinidad, quiere decir que pasado, presente y futuro son de Dios. Y con eso tenemos paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para esto también debo ser una persona que me gozo en el Señor. Me gozo tanto en el Señor y no me amargo mis frustraciones. Me gozo tanto en el Señor que amo instruir a los demás. Gozo decirle a los demás, no te pierdas de esto, no te pierdas del Señor que a mí me da gozo. Agarrar a los que, incluso, qué bonito cuando uno toma a las personas que sufren las cosas que antes uno sufría. Los complejos, por ejemplo, aquel que antes tenía complejo porque no tenía dinero, ya no le importa y ahora toma a los complejados, los que por presión hacen gastos innecesarios y le dicen, yo te voy a instruir cómo eso ya no te va a pesar. Como aquella persona que tenía hambre de amor ya no la tiene y ve a los que están
con hambre de amor, metiéndose en relaciones desesperadas, tóxicas, le dice, mira, te voy a enseñar para que eso ya no sea tu problema, para que no sea tu conflicto. Si hay algo que estoy seguro que cuando el Señor hablaba con la samaritana, es que él también estaba gozoso en sacar a esa mujer de relaciones que las desgastaban, que la tenían vacía, que no le daban ni siquiera la seguridad de algo pertenencia. Porque en la relación de pareja, además del amor que uno recibe, también el sentido de pertenezco a algo. Qué bonito cuando las parejas dicen pertenecemos a algo, pertenecemos a esta relación, a este vínculo, a esto que nos proveemos nosotros mismos. Ella no tenía eso. El Señor no tenía problemas de mal de amores. Y qué bueno cuando uno ya gozándose en el Señor, porque Él se gozaba en su Padre, es dar respuesta a los demás. Y cuando por ese gozo uno da testimonio, sí se puede porque yo lo vivo. Y cuando somos personas que nos gozamos en el Señor, tenemos paciencia con los demás. Porque ¿qué es lo que nos quita la paciencia? Y esto lo he tenido que experimentar, les digo. Estaba leyendo la ley, el contrato minero y en un momento tuve que parar. Tuve que pararme. Hay cosas que están muy mal ahí. Muy mal, terribles. Y me estaba doliendo. Y yo decía, Señor, voy a parar máquinas. No tengo paciencia, no puedo en la carne con esto. Y me puse a adorar al Señor. Paré y me puse a adorar al Señor. Recobré ánimo. Y tuve paciencia con aquellos que siento que están, que no sé, sé que están haciendo las cosas muy mal. Y con un mal muy expansivo, porque estamos hablando de un mal que va a tocar. Si esto el Señor, a menos que él creo que el Señor lo va a detener, pero si el Señor no lo detuviera por algún plan, esto daría daño a millones de personas. Y por eso, con un corazón gozoso, ya no con rencor, porque si algo le puedo decir, no tengo rencor, porque el Señor me gozo en él y el Señor me sana de estos malos sentimientos carnales, puedo vivir, me lleva a vivir el versículo 15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y ahí es cuando uno dice, es más, me gustaría poder hablar con estas personas que están haciendo mal para mostrarles que hay un camino mejor. Esas libertades que uno se toma, bueno, hasta por una red social escribí al ministro, al vicepresidente, al presidente, probablemente no lo vean porque muchas veces esas cuentas las manejan son sus administradores, sus community managers, ¿no? Pero igual les escribí con este anhelo, si ellos lo leen, porque les invitaba a que buscaran a Dios y para que no se equivocaran, pues ya no lo hago con esa malicia de avergonzarlos, sino más bien para que hagan las cosas bien. Habíamos leído los primeros versículos de 1 Tesalonicenses 5, 16, los primeros, ¿verdad? Vamos a leer después de 1 Tesalonicenses 5, 16, vamos a leer del 17 al 22. Un beneficio y una consecuencia que me lleva a gozarme en el Señor. Orad sin cesar. Cuando yo me gozo en el Señor, quiero estar con Él. Es más, una manifestación de que yo me gozo en el Señor es que quiero estar con Él. Lo que a mí me produce gozo, me hace asiduo. Quiero buscar eso que me produce gozo. Como el que le encanta el deporte de aventuras, y entonces siempre se anda inventando un tour, pues, un viaje. Vamos a subir el cerro tal, vamos a ver las cuevas X o Y, vamos a mirar los rápidos que están en la zona este del país o oeste o norte, como sea. Lo que a mí me produce gozo, me produce el querer buscar más. Cuando yo tengo gozo en el Señor, me gusta hablar con Él. ¿Y saben cuál es el beneficio de hablar con el Señor? Que dejo de hablar con otra gente. ¿Y saben con quién yo he dejado de hablar? Por querer orar con el Señor, he dejado de hablar conmigo mismo. Porque las conversaciones conmigo mismo a mí me hacen daño. Les confieso, y el problema, yo digo que esa, como yo le había comentado, una virtud, pero que se puede volver defecto, porque hay virtudes que Dios le pone, pero en el pecado se vuelven defecto. Dios me ha dado la virtud de a veces asociar ideas muy rápidas y por eso en un momento dado creo que eso me servía cuando escribía para teatro, para televisión y eso, porque muy rápido yo tenía que generar historias, pero en pecado, en mi carnalidad muchas veces termino haciéndome historias muy rápido, pienso muy rápido.
Bueno, yo creo que ya había contado que el domingo cuando estábamos ensayando para Navidad en Familia, hay una actriz que nos iba a llevar en el carro a la estación del metro y cuando iba a subirme al puesto donde tenía una volante que decía pantomima. No, o sea, nada más vi la ventana, el cartelito que decía pantomima, cuando me senté ya tenía una historia. Yo me dije, ah, bueno, pantomima. Oh, ella quiere estudiar teatro para la obra. Entonces, no solamente está practicando danza porque me parece que algo de danza sabe, sino que ahora se puso a estudiar pantomima porque quiere hacer expresión corporal, porque así puede desarrollar una serie de talentos, pantomima, danza, de repente a lo mejor, quién sabe si canto y demás, todo para el Señor. Cuando pregunto por la volante era la pantomima del gobierno que nos está engañando. O sea, ¿en cuánto yo hice esa historia? En 15 segundos o menos. Es una virtud que Dios me ha dado, pero a veces yo me llevo a conversaciones muy rápidas. Y algo que me ha enseñado el Señor es, no hables contigo mismo, habla conmigo. Pero ¿cómo yo dejo de hablar conmigo mismo? Deleitándome en el Señor, gozándome en el Señor. Porque sí, me hago películas, me hago historias muy rápido y el Señor me dice, alto, antes de empezar a inventar, porque te dio una mente para que inventaras, pero no para que inventaras tonterías, insensateces, habla conmigo. Y muchas veces hablamos demasiado con nosotros mismos, hablamos con la almohada, la almohada es hablar con nosotros mismos. Es una forma muy disimulada de decir, habla con la almohada. Hablo conmigo mismo, la almohada no puede hablar ni escuchar y más bien a veces tiene que aguantarse las lágrimas tontas que nosotros derramamos por andar creyendo en las cosas que no hemos dicho en noches anteriores y que nos producen llanto. Cuando yo me deleito en el Señor, también tengo algo muy bonito en mi voluntad. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Percibo el bien en lo bueno y el bien en lo difícil y el bien hasta en lo malo, porque Dios propicia el bien, Dios pone el bien y permite el mal. Pero si las dos cosas vienen de Dios, es para mostrar su gloria. Y le agradezco y Señor, en vez de pelearme con el Señor, le digo, Señor, esto que está pasando, ¿para qué quieres que ocurra? ¿Para qué? En vez de decirme, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, Señor? ¿Para qué quieres que esto ocurra? Porque yo sé que tú quieres hacer una bendición que comience aparentemente en problema. Este problema tú lo quieres convertir en noticia feliz. Pero si me la paso por no deleitarme al Señor hablando conmigo mismo, ¿qué voy a dar gracias? Es más, hay casos peores. Hay personas que no agradecen lo malo, que eso está mal cuando el Señor nos dice de gracias en todo, en toda situación. Pero hay personas que incluso han perdido la sensibilidad, que reciben cosas buenas y no la agradecen. El corazón endurecido no agradece. Es más, el corazón endurecido no agradece el pasado. Como les decía hace un par de días, las victorias que hay que celebrar. Continuamente me acuerdo es que hoy se cumple, casualmente estamos a 28 de octubre del 2023. No recuerdo exactamente el día que yo definitivamente dejé de tomar. No lo recuerdo, pero fue un veintitanto de octubre. O sea que este año se cumplen, si no me equivoco, 19 años que dejé de tomar. Porque un veintitanto de octubre el Señor me sanó en una noche del alcoholismo. ¿Por qué lo celebro? Porque lo recuerdo. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque me regocija. ¿Y por qué me regocija? Porque estoy agradecido con el Señor. Estamos agradecidos con lo que pasó, no solamente con el presente, con lo que pasó. ¿Hace cuánto que ya no estoy atado a esto? No estoy atado a la mentira, a la amargura, a la depresión, a la paranoia. ¿Hace cuánto no estoy atado a un vicio? Le doy gracias a Dios por mi pasado y cuando yo estoy agradecido con algo, no me dejo que me lo quiten. No dejo que me lo quiten porque es importante. La gratitud hace que sea importante lo que estoy recibiendo. No apagues al Espíritu. Es que cuando el Espíritu Santo es mi gozo, no quiero apagar esa relación con Él, esa verdad que Él va mostrando, esa obra que Él hace en mí, porque el Espíritu Santo está para hacer una obra en nosotros, pero por nuestro desdén, por nuestra falta de gozo en el Señor, no queremos, no nos interesa. Es más,
preferimos que no haga porque como me deleito en el pecado, digo, Señor, si me quitas este alcoholismo, entonces no voy a tener estos sábados de juerga, de fiesta, aunque los domingos de resaca sean horribles. Pero cuando yo me gozo en el Señor, no apago la relación con el Espíritu Santo y la obra que Él hace. No menosprecies las profecías. Recuerden que la que es la profecía es la palabra de Dios para nosotros. Es más, amo conocer la voluntad de Dios. Amo conocerla y no la menosprecio. Es más, hay una profecía que a veces se menosprecia porque o no nos interesa porque a veces le tememos, no la creemos o no le creemos, o le tememos. Hay muchos cristianos que le temen a una profecía que es maravillosa, Cristo vendrá. Y efectivamente, hay muchas personas que muchos cristianos que va a estar expuesto a muchas cosas, pero hay cosas que desechamos. Y por eso está asociado al segundo al siguiente versículo, el 22, absteneos de toda especie de mal. O sea, me abstengo porque me expongo al mal. No puedo evitar. ¿Cómo me expongo al mal? Usando mis sentidos. Estoy en la calle, veo cosas que me producen deleites pecaminosos como enojos vengativos. Y veo a alguien que haciendo mal y no, quiero hacerle daño. O quiero que alguien le haga daño. Y el pecado le genera a uno una serie de deleites terribles. ¿Saben qué? Yo les confieso, uno de los deleites del pecado que a mí me parece incomprensible. Hay gente que le encanta ver a dos personas dándose puños en la calle. Lo celebran, hacen chistes de eso y dicen, pégale, pégale. Como escuchaba una vez un video a dos muchachitos peleando y adultos gritándole que salga ketchup, o sea, haciendo alusión a la sangre. Quiero ver ketchup. O sea, les daba gracia que dos muchachos pelearan. Yo todavía no comprendo, gracias a Dios, no me gusta esto, porque el pecado va poniendo en mí deleites. Pero cuando me gozo en el Señor, precisamente, eso ya no me deleita, retengo lo bueno, es no querer que esas cosas ocurran y me abstengo de toda especie de mal. Ahora, para esto, en la carne no es fácil. ¿Es fácil deleitarse en lo espiritual? No, pero sí es posible por medio del Espíritu Santo. Nosotros somos habilitados espiritualmente para el verdadero gozo. Vamos a verlo así en grande, ¿eh? Habilitados espiritualmente para el verdadero gozo. O sea, para yo poder gozarme del Señor, necesito tener una sensibilidad espiritual. ¿Y quién me puede dar la sensibilidad espiritual? Alguien que mora dentro de mí, les doy la pista. Hay alguien morando dentro de mí porque creo en Jesucristo y que es tan espiritual que me da la sensibilidad y el deleite en lo espiritual. Creo que ya todos sabemos que estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros, ¿qué hace? Me va capacitando para que me guste lo espiritual. ¿Saben qué? Lo espiritual es un gusto adquirido. ¿Qué es el gusto adquirido? Lo que por un tiempo no me gustó y de repente me termina gustando. Pero ¿por qué a veces no hay gusto adquirido? Porque soy cerrado. Recuerdo que de pequeño había alimentos que yo no comía porque yo estaba cerrado. Y un día tomé la decisión. Yo no puedo ser una persona que no le gusten ciertos alimentos. Y le digo, ¿qué alimentos no me gustaban? Y usted decir, yo no puedo creer. Pues sí. A mí no me gustaba, por ejemplo, el aguacate, que es caro, que es un deleite. Cuando de pequeño a mí no me gustaba. Y un día me dije, tengo que aprender a disfrutar esto. Porque si en un mundo solamente quedan aguacates, ¿qué hago? Me muero de hambre. Yo no disfrutaba una fruta que me gusta mucho y que a muchos aquí también, muy estimada, que es la papaya. Me producía malestar. Y dije, ¿sabes qué? Voy a adquirir el gusto. Algo debe tener que yo no entiendo, algo debe tener que no asimilo y que a todo el mundo le gusta menos a mí. Y aprendí a disfrutar esa fruta. El Espíritu Santo nos lleva a disfrutar lo que para nosotros es raro. Y Él nos da una habilidad, una capacitación. Es un fruto.
Y yo creo que cuando hablamos de un fruto del Espíritu Santo para tener actitudes, para disfrutar lo santo, también nos debe estar sonando Gálatas capítulo 5, porque me refiero con mucha frecuencia a Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, ¿cómo vemos que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Porque va poniendo ciertas actitudes, ciertos apetitos espirituales. Dice Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos hablar primero versículo 24. Hay pasiones y deseos en nuestra vieja naturaleza y mueren en la cruz porque en Cristo esas pasiones son crucificadas. Cuando yo me arrepiento, de verdad digo, ya yo no puedo vivir esto, por eso no solamente la nueva naturaleza, sino la salvación depende de que yo digo, no puedo vivir esto. En mi carne puede haber un apetito, porque, ¿sabe? Es que a veces nosotros quisiéramos que las cosas dejaran de hacerse porque ya no nos gustan. El arrepentido puede decir, en mi carne lo disfrutaría, pero no lo quiero hacer más. No es posible por concepto de la verdad, por el amor de la verdad, lo que yo sé que es la verdad porque el Señor Cristo es la verdad, el camino de la verdad de la vida y lo demás que está fuera le está mal. Aunque me gustara, no lo voy a hacer. Ese es llevar a sacrificio vivo mi vieja naturaleza y morir a eso. Pero sin el fruto del Espíritu Santo, nosotros quedaríamos peor. ¿Qué sería una persona que diga, bueno, es que ahora ya no me deleito en la carne? ¿En qué te deleitas? En nada. Ascetismo, o sea, nada, negación. No está bien. Entonces, el Espíritu Santo pone en nosotros un nuevo deleite. Gozarme en el Señor porque en mí hay amor. El fruto del Espíritu Santo es amor, pero un amor como en 1 Corintios 13. El amor que todo lo sufre, todo lo espera, es el amor que no deja de ser, todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no tiene envidia. Un amor puro que me hace amar al Señor y lo que yo amo, yo lo busco. Pero amar también lo que Él es. Y aquí estoy adelantando. ¿En qué me deleito? Solamente en el Señor por lo que es, por otra cosa que proviene del Señor también yo me deleito. También el gozo, miren, el gozo de hecho aquí lo destaco como una condición sobrenatural. O sea, este gozo no es natural. No es natural que aquel que de repente le gustaba hablar consigo mismo, hacer lo que en su mente era deleite, ahora se goza en decir, no, ya no soy yo. Escrito que vive en mí y lo que vivo no lo vivo según la carne, sino conforme a la fe en el Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Y me gozo como resultado de una relación espiritual con quien me da nuevas actitudes. Y con eso, por supuesto, viene la paz en vivir la voluntad de Dios, la paciencia para esperar en Dios, la benignidad y la bondad, porque de mí no puede salir mal, ¿no? Algo mal si el Espíritu Santo, que es bueno, pone en mí una nueva voluntad de ser benigno, ser bondadoso en todo. Una fe absoluta porque le creo a quien me da una nueva identidad y me da una sensibilidad espiritual. Por eso tengo mansedumbre, que es mi carne se rebelará, pero el espíritu que he recibido y va venciendo mi carne, convence a mi espíritu, haz lo que yo te digo que hagas. Y me gozo en eso. Y por supuesto, templanza, que es dominio propio. Para eso no necesitamos una ley que me limita, sino el Espíritu de Dios que pone el gozo, el deleite, el querer hacer su voluntad. Así que, ciertamente, si vamos a morir a la vieja naturaleza, no podemos estar sin la vieja naturaleza y sin la nueva naturaleza. Voy a estar muy mal. Por eso que hay cristianos que están muy frustrados, porque dicen, no puedo vivir en los viejos caminos, pero no sé cuál es nuevo, estoy vacío. Orad sin cesar para que el gozo sea completo, para que el gozo sea real. Gozarnos, ¿se acuerdan que hablamos de gozarnos en quién es? Es nuestro Dios, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero también en qué hace.
pero no gozarme en qué hace en los demás nada más. Me maravillo en lo que Dios hace. Y yo confío en que Dios hará en este país algo maravilloso, que su justicia prevalecerá en estos momentos en que la oscuridad como que se ríe a carcajadas de nosotros y los malvados se están riendo a carcajadas. Pero Dios es justo. Pero también aquí vamos a ver otro aspecto, en qué hace en mí. Yo me gozo en quién es Dios, pero también en qué hace, no solo en los demás, sino qué hace en mí. No entro en guerra. A veces nosotros queremos que Dios haga para afuera, pero nosotros ser intocables para Dios. No, no te metas con mi codicia, no te metas con mi lujuria, no te metas con mi apetito por los juegos de azar, no te metas con mi egoísmo, no te metas con mi vanidad. No, yo me gozo en lo que el Dios hace. ¿Y qué hace? De nosotros hace nuevas criaturas. No me rindo, es más, disfruto que Dios me lleva a decir, mira lo que hice contigo. ¿Te acuerdas que antes este problema a ti te arruinaba el día? Sí, me acuerdo. Y ahora, Señor, ya no. Veo posibilidades, veo con sabiduría. ¿Te acuerdas que antes, cuando tenía ciertos problemas, no sabías qué hacer? Y ahora te pregunto a ti, ya sé qué hacer. Me estás dando una mente más sabia, pero también más humilde. ¿Te acuerdas que antes, si en el trabajo no te aplaudían, te enojabas? Y ahora no me siguen aplaudiendo. O sea, no me has cambiado eso. ¿Y te importa? No, ya no me afecta. No dependo de eso. Señor, gracias, porque me has hecho libre del aplauso del mundo. Ya no solamente no me interesa, sino que no lo busco y no lo extraño. Y no me resiento por eso. Ahí es donde yo me gozo en lo que hace en nosotros y lo que hace alrededor. ¿Y qué contiene? ¿Qué contiene la naturaleza de Dios? ¿Quién es y qué contiene? Es que parecerá lo mismo. ¿Quién es? Dios justo, verdadero, omnipotente, omnipresente, verdadero en todo, puro. Pero ¿qué contiene? No solamente es quién es, sino que por lo que Él es, produce. Aquí estamos hablando también de las recompensas de las promesas. O sea, ¿qué riqueza tiene Él? Y me gozo en lo que Él tiene. Y por eso también me esperanzo, y no es que haga las cosas por interés, pero sí con gratitud sé que vale la pena dejar el mundo atrás. Él multiplicará en lo que en el espíritu Él me pone a mí a que me deleite. Vamos a Mateo 25 y famosa parábola, porque el reino de los cielos, y aquí vemos haciendo un paralelo, ¿cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos siempre lo hacía similar a cosas del mundo, como la perla, el gran tesoro, la moneda que se perdió. El reino de los cielos es como qué en este caso. Mateo 24, el 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El reino de los cielos es como aquel lugar, aquel sitio, aquella instancia donde hay alguien que tiene autoridad. Y por su autoridad y por su sabiduría decide a quién, cada quien darle más talentos, más beneficios, más oportunidades, más responsabilidades. Pero no solo estamos hablando de un Dios que es sabio y que tiene para dar, sino que también tiene autoridad para decidir sobre lo que nosotros hacemos. Nos da una responsabilidad. A veces nosotros queremos recibir más, pero no solo es más tesoro, sino más responsabilidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vamos a saltar los versículos 19 al 21 de Mateo 25. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Y su señor le dijo, no, perdón, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí vemos a un señor con autoridad, con recursos, con capacidad de decidir sobre los suyos. A uno le da 5 porque él sabe
que hay un proyecto con él. Y este siervo, agradeciendo eso, pero también haciéndose responsable, multiplica. Un siervo que su señor recibe una serie de talentos, de facilidades, habilidades, pues también podría ser, pero también entiende que hay una responsabilidad. El que hace, multiplica. ¿Y qué pasa cuando este hombre multiplica? Lo que era 5, lo convirtió en 5 más 5. Entró en el gozo del Señor. Entra en el gozo del Señor. ¿Qué es entrar en el gozo del Señor según el reino de los cielos? Es entender que yo soy de Dios, Él me da a mí propósito y sobre ese propósito yo logro. Y entonces el rey, porque en el reino tiene que haber un rey y hoy tiene que haber bajo la autoridad del rey, es ese lugar donde el rey dice, quiero darles a ustedes una vida fructífera, una vida buena, como en un momento dado se le dijo a Adán, fructificar, llenar la tierra, pero también haz producirla. No te he dado esto para que no hagas nada, para que disfrutes el producir. El disfrute es el dar vida. El disfrute es el engrandecer en lo que yo te mando a engrandecer. Puede ser que el hombre no multiplique en lo que Dios le da porque no hace nada o hace de otra cosa. De hecho, hay personas que han recibido del Señor el servicio. Sírvele a Dios para que haya muchos salvos y utiliza lo que Dios le ha dado, es más bien para autoexaltarse, ser famoso. Músicos que han sido llamados, por ejemplo, para adorar al Señor con cántico nuevo y lo que usan es más bien para firmar con una disquera, hacerse famosos y hasta muchas veces terminan yendo a la música secular, a la música del mundo. Muchos alguna vez pasaron por la música cristiana y pasaron y luego terminaron en la música del mundo, u otros ni siquiera por ahí pasaron, negando que el Señor les dio talento. Es el reino de los cielos, es ese ámbito donde hay un rey que es Dios y nosotros somos los siervos y nos dice, yo te doy vida con propósito, pero úsala para dar vida a los demás. Y cuando tú das vida a los demás, entras en el gozo del Señor. Vas a entender lo que yo entiendo, lo que yo sé. No es que el Señor entiende como que alguien se lo explicó, lo que el Señor es y lo que Él es. Y lo que Él contiene, ¿se acuerda que habíamos hablado que Él contiene algo? Él contiene dentro de eso promesas para los que entienden lo que Dios es y lo que Dios hace. Dios es Dios con autoridad. ¿Y Dios qué hace? Hace personas para que sirviéndole al Señor sean productivas, den vida, restauren familias, saquen a personas de la muerte, del peligro, para que sean luz en el mundo. ¿Y qué contiene aquel? ¿Y qué recibe lo contenido en un Dios que sabe, en una persona que sabe quién es Dios y lo que hace y para qué nos llama a nosotros? Él contiene una serie de promesas. Entra en el gozo del Señor. Y luego vamos a ver los versículos 22 y 23. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben que yo rescato a este hombre? Porque uno se recibió menos, ¿será que era menos valioso? Yo un corazón muy especial. Tal vez Dios me da a mí aparentemente menos, pero con eso está pesando el corazón. Hay personas que de repente a veces se resienten, hasta pueden resentirse con Dios, porque vamos a poner estos siervos trabajan juntos. Uno recibió 5, el otro 2. ¿Fue en secreto o fue públicamente? Y este hombre no renegó, dijo, Señor, porque a él tú le diste 5. Él, en su mente no estuvo por qué. Yo no voy a renegar porque hay personas que a lo mejor no tienen la misma formación, pero tienen mejores iglesias. Señor, yo peleo a ver si algún día compongo una canción. Hay gente que tiene un talento maravilloso. Hago una canción y no la puedo cantar, como le decía la vez pasada a los cantantes de Navidad en Familia. Algo que, pero no lo digo en quejas, sino que me da mucha gracia. Y digo, que, oye, es increíble. Lo que no me gusta, pero en el fondo sí me gusta, no me preocupa. Lo que no me gusta escribir canciones es que yo tengo que grabar las canciones para demos y suena normalmente muy feas con mi voz.
Y yo digo, a mí me parece increíble que todo el mundo la canta, las canciones que yo hago menos, o sea, todo el mundo canta mejor que yo. Por eso es que yo no las puedo cantar. Me voy a renegar con el Señor por eso. Es más, por eso le decía, hasta increíble, Vicentito canta mejor que yo, porque cuando canto con la voz Vicentito sale mejor. Hasta Vicentito canta mejor que yo. ¿Me voy a resentir por eso? Por supuesto que no. Y este hombre, los dos talentos, yo le agrego algo muy interesante. Sabiendo que otro había recibido más, no renegó. Duplicó, porque técnicamente uno dice, no, produjiste dos. Tenía menos, pero dupliqué. Logré, técnicamente hice lo mismo que el que más recibió. Él duplicó, yo dupliqué también. Porque no me puse a ver que había recibido otro. Y el que no se pone a ver qué ha recibido otro, quién se le da más oportunidades, por qué a mí se me da menos, tiene un corazón que se goza en lo que Dios es justo. Él sabe por qué hace las cosas. En lo que Dios hace, ¿qué hace Dios? Lo perfecto, darme propósito, darme oportunidades y disfruta luego lo que contiene. ¿Y qué recibió este hombre? Lo mismo que el que recibió cinco talentos y duplicó. Entra en el gozo de tu Señor. Porque el que se goza en el Señor, se goza aunque sea en una pequeña carpa con 4 discípulos, aunque sea en una cueva, a luz de velas, sin equipos de sonido, sin facilidades. Se goza en el Señor. Entrarse en el gozo del Señor también no solo implica quién es Dios, sino quién soy yo. Y tal vez el ministerio que yo recibo no es el mejor ni el más brillante. Es el que Dios me ha dado. Y no me detengo a quejarme, sino a multiplicar. Y claro, en el reino del Señor hay quienes no comprenden. Versículos 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y sabemos que él no entró en el gozo del Señor. Él al contrario, fue echado fuera. Y así será al final de los tiempos. Muchos que fueron llamados, pero quedaron excluidos. Porque primero que todo, yo para gozarme tengo que gozarme en quién es Dios. ¿Este hombre tenía una visión santa de Dios? No. Hombre duro. Dios es duro, no es justo. Era duro solamente porque dice, porque él ciega donde no sembraste, una acusación muy, muy, muy fuerte, y recoge donde no esparciste, o sea, nosotros hacemos, o tal vez su lenguaje hubiera sido otro si hubiera recibido 5. Interesante. ¿Sabes qué? Era alguien que no sabía quién era Dios. ¿Qué hace? Que Dios, si me pone a hacer el ujier de la iglesia, abrir la puerta, estacionar los carros, yo los tengo que disfrutar igual. Y con eso puedo multiplicar, con eso puedo duplicar, con ese único talento. Tal vez yo tenga la tarea más sencilla. Quisiera cantar y lo que me ponen es a poner las pistas de la música. Quisiera predicar y si acaso algún día me van a poner a hacer los anuncios, tal vez. O quisiera hacer este ministerio más grande, pero me ponen el más pequeño. Él no entendía quién era Dios, qué hacía Dios y qué contenía para él si hubiera sido fiel. Y él no pudo entrar en el gozo del Señor por no comprender. No sé si genera preguntas, genera dudas. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro allá en Zoom? Perfecto. 5, 4, 3, 2. Bueno, seguimos. Aquí vamos a leer un salmo. No es su nombre. No es su nombre. No digan, sí, yo no sabía que el Salmo 51 tenía un título, pero yo le pongo el canto de un redimido. Así le puse el canto de un redimido, que es un redimido, alguien rescatado. Y David, en este salmo, en un canto, un homenaje, reconoce quién es él. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Y qué contiene Dios? Y por eso, este es un canto de un hombre que estaba muy mal, pero que tiene una gran esperanza y una gran humildad, entendiendo quién era él, quién era Dios, pero entendiendo la misericordia de Dios para
para poder adorarlo. Salmo 51, el 1 al 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Quién es Dios? Alguien repleto de misericordia, que tiene piedad, que humildemente le puedo pedir, Señor, ten piedad de mí. No le puedo exigir. Que me escucha a pesar de que yo soy rebelde, pero que con una multitud de piedades borra mis rebeliones. Y que quiere hacer algo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame mi pecado. Pero si yo me gozo en el Señor, o más bien, porque me gozo en el Señor, me deleito en que Él me limpie. Porque me deleito tanto en lo que Él es, que quiero ser como Él. Quiero disfrutar como Él. Es más, me da pena no tener sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. De hecho, algo que a mí me da pena es cuando he pasado una crisis y después de que eso superado, ha sido superada la crisis, me he puesto a pensar, Cristo no hubiera vivido esta crisis como yo. Cristo no se hubiera amargado como yo. Cristo no se hubiera derrumbado como yo. ¿Y eso qué genera en mí, Señor? Esto es un pecado. Límpiame, lávame más y más de mi maldad conforme a tu misericordia. Yo lo que quiero, más que solucionarme todos los problemas, es que ante todos los problemas yo actúe más como tú. Que todo lo resuelva creyendo en ti, Señor. Versículos 6 y 7. He aquí, y aquí vuelvo y repito, el que se deleita tiene que saber quién es Dios, qué hace y qué contiene, qué promesa y qué obra él contiene, qué genera. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese es el otro atributo de orar sin cesar. ¿Se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Que era 17, sí. Que era orar sin cesar. Tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad que yo le digo, que le confieso. Y muchas veces mis oraciones tienen que comenzar con la verdad. Y lo mejor que he hecho un momento. Yo creo que muchas oraciones han sido muy buenas porque lo primero que le he confesado lo que me avergüenza. Señor, te digo algo. Estoy cansado. Tengo miedo. Hay cosas que todavía no entiendo, que no creo. Y él amando la verdad en lo íntimo, no dándome golpe de pecho de lo que no puedo darme golpe de pecho, me purifica con hisopo, me limpia de esas mentiras, de esos sentimientos errados, de mi incredulidad. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabes qué? Yo le agradezco mucho al Señor, que un día me puso a confesarle algo. Yo le temo a la muerte. Morir en Cristo, morir en Cristo no es ganancia para mí porque le tengo pánico a la muerte. No es que él se alegrara en eso. Yo creo que él amó más que aquel pecador, amó la verdad que estaba confesando. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y me amó y me purificó. Y fue la respuesta más fulminante y alegre que he tenido. Bueno, ya he dicho que no me gusta decir la más alegre y más fulminante, pero después me acuerdo, no, había otra que era igual o más. Bueno, entre las más grandes, en el top 5, por ejemplo, puedo decir, de las más alegres. Por esa oración el Señor me quitó el miedo a la muerte. Porque amó la verdad, que a mí me daba pena decir, pero que en lo íntimo se lo tuve que reconocer. Yo no lo creo todavía. Y gracias al Señor por eso me purificó y me lavó de ese temor que era un pecado. Versículos 8 y 9. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Se acuerdan que le decía el canto del redimido, del rescatado de sus pecados? Él sigue reconociendo quién es Dios en su misericordia. ¿Qué hace? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, porque sí, me has llevado a esta aflicción, porque ese es parte del proceso tuyo, para ya yo rendirme, Señor. Y con misericordia y con pena, esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Claro, uno a veces le dice así, pero sabe que el Señor sigue viendo. Pero aquí más que nada, más que fuera una herejía, es
la manifestación pura de, Señor, a mí me avergüenza tanto lo que yo hago, que si por mí fuera, me gustaría que tú no lo vieras. No es herejía, no es algo falso, es la declaración pura que hace un pecador que dice, Señor, si es por mí, yo quisiera que tú no hubieras visto esto. Me duele que tuvieras esto. Pero eso me lleva a mí también a celebrar que Él me salvó, porque Él me vio haciendo eso que no debía haber hecho. Y pedirle a Él lo que pide en los versículos 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Creo tanto en quién tú eres, qué haces y lo que contienes, que gozo quién eres tú, qué estás haciendo, qué has hecho, qué haces y qué quieres hacer en mí. Porque disfruto tanto lo que haces que quiero que sigas trabajando en mí, que sigas renovándome y sé que contiene, cuál es el resultado de eso, tu respaldo, tu nueva oportunidad que me das a mí. Abres nuevas oportunidades. Vamos a empezar de nuevo. Por eso él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una señal de que no me deleito en el Señor, sino me deleito en su recompensa, es que no le digo, Señor, haz de mí una nueva persona. No, siendo quien soy, dame. No me hagas una nueva persona, porque si me vuelvo una nueva persona, entonces no me va a gustar estos pecados que me dan mucho gusto, me deleitan. Esa persona no se deleita en Dios, en lo que hace. Se deleita en que Dios le dé cosas. Y ese no es hijo, es alguien que pide. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro que en ese momento el Señor tenía el Espíritu Santo en momentos puntuales, es cierto. Y uno puede decir, no, pero es que el Espíritu Santo ahora permanece en uno. Y entonces más bien nosotros es que yo no apague el Santo Espíritu, pero hay algo igual. Tanto, Señor, yo sé que yo no puedo apagar el Espíritu que tú has puesto en mí, como en esta relación del Viejo Testamento que dice, no me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Independientemente de eso, hay algo paralelo. No quiero apartarme de ti. No quiero dejar de sentirte. Por eso es que yo no quiero apagar esta relación contigo. No quiero apagarla, no quiero tapar esta luz con mis pecados. Independientemente del tiempo y del trato que tenía Dios con la humanidad en ese tiempo, hay algo similar. En un hombre del Nuevo Testamento como el Viejo. Y es, no quiero dejar de sentirte, tu presencia. No quiero dejar de tener parte contigo. No quiero dejar de tener esta comunión contigo. Y por eso sé que cuando tengo esta relación contigo, amando lo que tú haces, renovándome, agradeciéndote que me salvaste, que qué vergüenza, Señor, a veces me hubiera gustado que no hubieras esto. Señor, qué dolor. Yo ahí me gozo, disfruto y vivo con ese canto del redimido, agradecido por lo que el Señor hace en mí. Y aquí vamos a un punto crucial. Cuando yo me gozo en el Señor, recuerden que fruto del Espíritu Santo, aparte del amor, antes del gozo está el amor. Amor, gozo, paz, paciencia. No es que es un orden forzado. Están los 9 paralelos. Ahí, uno al lado del otro. Pero mencionamos, comienza por amor. Yo amo a Dios, pero amo a la gente. Y deseo el bien para los demás. Y cuando yo me gozo en el Señor, vivo lo que dice el versículo 13 y el 14 también de Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, me gozo tanto en ti que yo le voy a decir a los demás. Estos dos versículos me recuerdan a la samaritana. Cuando ella comprendió que el Salvador se había presentado a ella y se le presentó como el Cristo, el que estaban esperando. ¿Y ella qué hizo? Anunció a otros. Todavía terminaba a entender, como hablaba hace un par de días con los consejos, los misioneros,
No es que terminara, no es que comprendiera completamente lo que ocurrió y por eso, más bien, Jesús, háblele usted. Cristo, háblele usted. Usted puede explicar mejor, pero yo creo que usted lo conozca. Y no dudo que ella, a la vez que ellos escuchaban, ella no dejó de escuchar, porque se gozaba en el Señor, pero quería que otros también. Salmo 51, versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si me gozo en el Señor, quiero que otros se gocen en él. Si sé que el Señor es la diferencia, quiero que sea la diferencia para otros, porque amo a la gente. Porque, como decía Primera Tesalonicense, ya por un corazón puro, ya exhorto, amo, tengo paciencia, soporto a los débiles, amo a la gente con misericordia y por esa misericordia quiero la salvación para los demás. Reflexión final. El gozo en el Señor es puesto por Él. Me capacita por medio del Espíritu Santo y me lleva a disfrutar lo que Él contiene dentro de sí. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra, buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de ellos. ¿Qué pide? Que tontamente no actuemos, sino que dependamos de Él. Que nuestros problemas los vivamos con Él. Nuestras delicias, nuestros deleites sean del gusto de Él, conforme a la voluntad de Él. Y las buenas noticias, celebrarlas con Él. No es que te busco, Señor, cuando estoy mal, pero cuando estoy bien me voy a celebrar con los amigotes. Lo quiero celebrar contigo y conforme a ti. Yo no te voy a poner agenda, Señor. En este momento de alegría, muéstrame hasta cómo debo sentir la alegría para no caer en vanidad, en desórdenes, porque algo que nos vuelve muy desordenados a veces es la victoria. Más bien, Señor, quiero hacer todo conforme a ti, porque cuando yo me gozo en ti, me gozo en quien tú eres, mi Señor. Tú eres toda virtud, tú eres toda bondad, tú eres toda justicia. Así que como tú eres en todo lo bueno perfecto y en ti no hay sombra de variación, disfruto lo que haces, porque lo que haces tiene la marca de lo que tú eres y disfruto lo que tú contienes. Ya no compito con los demás, porque tengo 2 talentos y el otro 5. Ah, pero voy a vanagloriarme porque yo recibí 2 y tú 1. Me centro en lo que tú me has dado, sin reprochar por qué otros más o mirar con menosprecio a los que menos han recibido. Porque así como decía hace poco, tal vez competimos con los que reciben o nos reprochamos que otros tienen más, pero también podemos caer en esos golpes de pecho, ¿no? Yo por lo menos tengo esto, ustedes ni eso. Debe ser que ustedes no son tan grandes para el Señor. Es vanidad. Mis ojos están puestos en lo que el Señor me dio. Y doy gracias por lo mucho como por lo poco. Y lo que me interesa es entregarle el resultado al Señor que me ha tomado en cuenta a mí. Me gozo en vivir la vida que Él quiere que yo viva. Me gozo en disfrutar los planes que Él tiene. Y cuando yo me gozo en el Señor, no vivo por circunstancias. Y cuando las circunstancias me están venciendo, es que no me estoy gozando en el Señor. Como les decía hace unos minutos atrás, hay cosas en el mundo que me sacan. Y cuando las cosas en el mundo me sacan del gozo, voy a quien me da el gozo. Porque otros cuando los problemas del mundo los sacan, buscan una cerveza, se toman un trago, se van a pasear, se ponen a ver una película, lo que sea, para recuperar el gozo. Lo primero que yo tengo que hacer no es que ver la película es un pecado, sino es, ¿para qué lo estoy haciendo? Para recuperar el gozo. Más bien, ¿por qué no dejo que el Señor me dé el gozo y luego lo que yo haga sea con el gozo del Señor? Como les decía hace poco, cuando estaba leyendo el contrato ley, hubo un momento en que me puse de mal humor y yo le dije, Señor, me estoy dejando dominar por algo del mundo. Voy a adorar porque yo no puedo dejar. No puedo dejar que esto que está pasando en el mundo me domine. Doblo rodilla para que el Señor encienda ese gozo en mí. Y en lo íntimo le digo, Señor, porque tú amas, Señor, la verdad en lo íntimo. Le digo, Señor,
me duele esto, en lo íntimo te digo la verdad, me asusta esto, me preocupa, me enoja, y el Señor me limpia con hisopo, me lava y me lava y me lava, para que eso que me está quitando el gozo y hasta empaña la fe en el Señor, se ha quitado y vuelva al gozo, porque el gozo al final se experimenta cuando no hay pecados que se metan. Gocémonos del Señor a pesar de, porque los a pesar de las dificultades, siempre van a existir. El mundo hallaréis aflicción, dice el Señor, pero en Él encontramos victoria. Y lo que siente mi corazón es resultado de quién controla a ese corazón. ¿Quién está controlando ese corazón? ¿O qué está controlando ese corazón? ¿Qué? El trabajo, el dinero, la salud o el quién, las amistades, el público, los jefes. ¿Qué? ¿El dinero o quién? Los importantes que me adulan. La respuesta es que eso no es por ahí. El gozo es en el Señor. Oremos, oremos. Señor, en ti nos gozaremos. Gracias por las dificultades vividas. Gracias por los angustiadores, porque tú dices en 1 Tesalonicenses 5, dad gracias en todo. Gracias, Señor. ¿Por qué? Por las dificultades. Porque allí podemos sopesar hoy nuestro corazón, examinarlo. Si tenemos un Dios poderoso, ¿por qué temeré? Si tenemos un Dios que da, ¿por qué tenemos que temer a lo que nos quiere quitar? Porque también nuestra falta de gozo puede ser que hay cosas que nos van a quitar dinero. Tal vez estamos presintiendo que viene un gasto muy grande y el Señor dice, pero si yo soy el buen pastor, nada te faltará. Tal vez el temor es que voy a perder a alguien, como el padre o la madre que está afligido porque sus hijos se van a hacer su vida. Y dice, yo estoy triste porque no voy a contar con mis hijos. Y Jesucristo dice, ¿y qué pasó conmigo? Gózate en mí, gózate en mí. Hay personas que no entran a la jubilación porque dicen, ¿dónde estará mi gozo si yo me siento realizado en que soy alguien que hace? Y el Señor dice, pero si tú puedes hacer para mí, gózate en ser instrumento mío. Y si no pudieras hacer nada, porque ya has postrado, sigue gozándote en el Señor. ¿Cómo está mi ánimo hoy? Señor, te pedimos perdón si dejamos que la aflicción durara más de la cuenta. Porque sí, en el mundo tendremos aflicción, dice en tu palabra, pero la aflicción es para estar delante de ti. Señor, perdona si lo que está pasando en el país, por lo que te vamos a seguir orando, Señor, nos has llevado a la desesperanza, a la rabia, a la molestia. Y más bien, Señor, te decimos, te buscaré. Cuando la aflicción se vuelve pecado, cuando nos domina. Cuando el problema se vuelve pecado, cuando se vuelve dueño de nuestro corazón. Cuando el problema se vuelve pecado, cuando nos lleva a no tener esperanzas, cuando tú quieres que tengamos precisamente esa esperanza. Cuando decimos, los problemas me ganaron, como si tú no pudieras. Nos gozamos en ti, Señor. Y gracias porque estamos viviendo tiempos difíciles que nos están desafiando a que vivamos mal, a pensemos mal, a nos sintamos mal, a que nos sintamos mal, claro. Pero nosotros decimos no, porque en el Señor está mi gozo, mi esperanza, Él es la respuesta, con Él nada nos faltará. Y así le decimos a la gente y te decimos a ti también, Señor, contigo nada nos faltará. Algo me falta, en lo íntimo, tú que amas la verdad, te lo digo, Señor.
Ayúdame, provéeme, sáname, muéstrame, enséñame. Porque a veces necesito provisión, pero a veces necesito enseñanza. Es más, en la verdad, en lo íntimo, a veces yo le digo, Señor, a mí me hace falta esto, dámelo. Y el Señor me dice más bien, aprende a conservar. No te puedo dar si no aprendes a guardar. Aprende a guardar lo que te doy. Sé fiel en eso y mucho más recibirás. Señor, tal vez mi tristeza, mi aflicción es porque siento que hay personas que me pueden hacer daño. No pueden entenderme. Y tú dices, pero yo te entiendo. Yo no te voy a hacer daño. Es más, no solo no te voy a hacer daño, no te permitiré o no les permitiré que te hagan daño. Solo depende de mí. Confía en mí. Y ahí, Señor, entro en el gozo apropiado. Cuando disfruto quién eres, qué haces, qué contienes. Y comprendo que mientras tanto, mi vida es vivir con santidad. El justo no será desamparado. Por la fe vivirá. No solo eternamente, sino en esta tierra, vivirá por la fe en quien es su sustentador, su cuidador, su guarda, su ser perfecto, eterno, que le ama. Tú eres quien nos ama y tienes cuidado de nosotros. Por nada estemos ansiosos, echemos así mejor toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y aunque el adversario, el enemigo tuyo, está como león rugiente viendo a quién devorar, no lo hará con nosotros porque estamos en tu redil sin salirnos de él y confiando que tú no permitirás que nos hagas daño. Tú solamente dices, manténganse fieles, santos, y yo guardaré a ustedes. Gracias, Señor, por esto. Y perdona que ya más la aflicción, la preocupación, el miedo no nos dominen. Todo miedo, toda tristeza, todo enojo se consuma de rodillas delante de ti y que eso sea instantáneo. Viene el problema, se dobla mis rodillas y me levanto cuando tú conviertes mi lamento en baile. Señor, gracias por esta palabra. Bendice a cada quien que ha escuchado aquí. Llénanos de sabiduría para vivir conforme a tu palabra siempre. En nombre de Cristo Jesús, nuevamente te bendecimos y te damos gracias. Amén.